Buenos días. Buenos días a todos los presentes y a los que nos están viendo desde su casa. En esta oportunidad tenemos el gusto, la maestría en enseñanza de las matemáticas, el Instituto de Investigación sobre Enseñanza de las Matemáticas, el IDEM, y el Departamento de Ciencias de la Universidad Católica, de contar con la visita del profesor Miguel Rodríguez Miguel, que nos acompaña hoy. Él es profesor titular de la Universidad Pública de Navarra, es un investigador que tiene muchas publicaciones, la mayoría de ellas utilizando el enfoque ontosemiótico, del que vamos a hablar la próxima semana en el curso, y nos ha visitado muchas veces, hay una relación muy estrecha con él, ha participado en los congresos internacionales que hemos hecho, también nos ha ayudado en varios de los proyectos de investigación que hemos desarrollado, y también ha participado en la preparación de las tesis de algunos de nuestros tesistas, en la revisión también de los trabajos. Entonces, con el profesor Miguel tenemos una relación muy cercana, y es una persona muy generosa que siempre está dispuesta a compartir lo que sabe con los miembros de esta universidad. Hay más cosas que tengo que decir de él que están aquí en su CV, pero prefiero que Miguel utilice esos minutos para poder contar un poco lo que ha preparado para hoy. He preparado una clase, me ha dicho que no es una conferencia, sino una clase muy interesante para aquellos que se están iniciando en el mundo de la investigación universitaria de la matemática. Los estudiantes de la maestría de primer ciclo, también tenemos estudiantes de segundo año que ya están empezando con su proyecto de tesis, o pronto van a empezar su proyecto de tesis. Yo creo que todo lo que Miguel nos va a contar va a ser súper interesante para dejar claros algunos de ustedes. Quizás todavía dudamos qué cosa hacer en investigación en este ámbito, cómo yo desde mi profesión docente puedo empezar a hacer trabajos de investigación. Entonces, en esa línea va la conferencia o la clase que nos va a dar el profesor Miguel. ¿De acuerdo? Luego de la presentación habrá espacio para que se hagan las preguntas, las intervenciones. Miguel estará seguramente gustoso de resolver. Bueno, sin más preámbulo, entonces dejo al profesor Miguel con usted. Buenos días. Como ha dicho Cecilia, trabajo en la Universidad Pública de Navarra. Trabajé 7 años en la Universidad de Cuba, en el norte. Entonces, trabajamos también en lo que se encuentra a nivel del ministerio. Entonces, digamos que aparte de los proyectos que colaboro con la PUC, bueno, pues conozco relativamente bien el sistema educativo peruano y por lo tanto podrán preguntar. Como se cumplen dos condiciones, una distribución de aire y otra separación de más energía, como quitar la mascarilla. Es el mejor, tanto ustedes como los que están al otro lado. Didáctica de las matemáticas como disciplina científica. ¿Sí? Están en una maestría que tiene un carácter investigador, por lo tanto, la didáctica de las matemáticas va en su tesis de maestría, que harán al terminar el segundo año, estará más focalizado a la parte científica que a la parte técnica. La parte técnica es porque tenemos que perder de vista que la didáctica de las matemáticas surge con la intención de mejorar la producción, comunicación de saberes en la escuela. Pues digo, la escuela es inicial, primaria y secundaria. Luego se desarrollan también investigaciones en la universidad, etcétera, pero digamos, el origen es el problema de enseñar a personas que tienen que estudiar obligatoriamente un contenido, en este caso matemáticas, que tienen dificultades en su aprendizaje y que hay que conseguir instrumentos, herramientas para que todos los que tienen que estudiar, que son todas las personas escolarizadas, pues obtengan mejores resultados y mejor aprendizaje de la manera que fuera reutilizable, que fuera estable, que se pudiera ser útil en definitiva.
Pero bueno, nosotros no estamos en ese contexto, no estamos en el contexto de ser buenos profesores. También querremos ser buenos profesores, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista del desarrollo de la teoría, queremos comprender mejor qué pasa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso hay que dar un paso de alguna forma de la enseñanza a la investigación, ¿vale? Ese paso tiene relaciones, idas y vueltas, sí. Esas dos patas, técnica y científica, y la una se nutre de la otra porque, así como un químico en su laboratorio tiene pipetas y tiene matraces y tiene microscopios, pues nosotros, nuestro laboratorio, pues es un aula con estudiantes donde la información que recibimos no es directa, es decir, yo no vivo tanta concentración de una sustancia con relación a otra que hace como si fueran reacciones, sino que recibo información del estudiante que tengo que interpretar. Es decir, una información puede significar una cosa, puede significar otra, y tengo que encontrar métodos que me permitan realmente interpretar qué está pasando en la actividad. Bueno, como lo que vamos a hacer es una especie de clase conferencia, va a haber aspectos que son de interacción, ¿vale? Entonces, la idea del desarrollo del seminario es que ustedes tienen que hacer cosas, me pregunten y vayamos un poco avanzando de manera dialógica, es decir, en un toma y daca donde sus aportaciones modificarán mi discurso de tal manera que iremos construyendo de manera conjunta, esto que lo iré guiando yo, ¿no? Porque si no nos alargaría mucho. Y al final, como ha dicho Cecilia, pues tendremos preguntas, discusión, pero no solamente al final. Conforme vayamos avanzando, cualquier cosa, no duden en pararme, preguntarme, esto no entiendo, esto se relaciona con no sé qué, bueno, pues para empezar les pido que entren en esta aplicación de GeoGebra, ¿sí? En esa aplicación GeoGebra, las cosas de GeoGebra funcionan a veces bien para los ordenadores, a veces bien para las tablets y a veces no tan bien para los móviles. Pero bueno, como yo luego lo voy a proyectar, en donde van a entrar en la página, en esa página pongo esto en mayúsculas porque todas las páginas GeoGebra empiezan igual y lo único que hay que poner, no se olviden de la M, ¿sí? Aparece una especie de código y ese es el código que da acceso directo a la página. Entonces, nos vamos a centrar exclusivamente en el capítulo de introducción, ¿vale? Entonces, ya han podido entrar, han tenido que entrar a esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir directamente a la introducción y vamos a ir al reto 1. Entonces, les pido que hagan el reto 1. ¿Vale? Entonces, lo que se supone que aquí va a hacer un estudiante, mediante isometrías, debe transformar la figura azul en la figura roja. Lo que debe hacer es, por ejemplo, decir, bueno, pues como yo puedo hacer ciertas traslaciones, simetría axial, rotación, traslación, digo, bueno, pues lo que tengo que hacer es, tengo que llegar a transformar esta azul en esta roja. Entonces, una cosa que podría hacer es decir, bueno, pues yo veo que aquí hay un giro de 45 me parece poco, yo creo que será un giro de 90. ¿Vale? Entonces viene aquí y dice, bueno, vamos a hacer una rotación de esta respecto a este punto y lo vamos a hacer de 90. Pero además es en sentido hacia arriba, sentido horario, lo vamos a buscar como sentido horario y le voy a decir, ok. Ya veo más o menos que tiene la misma posición. Como tiene la misma posición, pues lo que hago es, lo voy a trasladar. Y lo voy a trasladar con la traslación desde este punto hasta este punto. Y veo que coincide. Digo, bueno, he logrado el objetivo.
Esto se podría trabajar con estudiantes en los que solo se juegan por parejas y solo tienen un intento. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo hacer probatinas, ver si me sale o no me sale, y por ensayo y error sería la táctica por ensayo y error, sino prever qué resultado voy a obtener si hago unos determinados movimientos. Bueno, vamos a pasar al reto 2. Entonces, si yo vengo aquí, puedo ir al reto 2. Y me dicen exactamente lo mismo, me dicen sobre el día se debe transformar la figura azul en la figura roja. Entonces, la intención que tendrían que hacer es intentar hacer algo parecido. ¿Sí? Entonces, inténtenlo y vean qué resultados le da. En este caso sí voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y podría decir, bueno, pues voy a hacer un giro. Parece que en este caso no es a favor de las agujas del reloj, sino hacia abajo. Y vengo a mi objetivo, a mi dibujo, vengo aquí y le digo pues una rotación de este respecto de este de 90 en sentido antihorario. Parece que todo está bien, le digo ok y ahora voy a hacer una traslación de esto respecto a esto que venga hasta aquí. Pero me doy cuenta que no funciona. No encaja exactamente. Hay algo, ¿sí?, que hace que mi previsión no se cumpla. Lo que voy a hacer es no hacer primero la rotación y después la traslación, sino que voy a hacer primero, ¿sí?, la traslación. Vengo aquí y voy a trasladar este respecto a este. Bueno, voy a haberle dado la flecha directamente y ya está. Tengo esto. Y veo que no es una rotación de 90, sino que es otra. Entonces lo que voy a hacer es medir el ángulo. Mido el ángulo. Y observo que el ángulo en este caso es 93,5. ¿Sí? Y por lo tanto voy a venir aquí, voy a decirle una rotación de este respecto a este punto y le voy a decir de 93,5 sentido antihorario. Ok. Y me encaja perfectamente. Entonces, este reto, ¿sí?, ¿qué permitiría a unos estudiantes? Y todavía estamos en la enseñanza. Es un reto donde tienen que prever, donde tienen que tomar decisiones. ¿Qué han aprendido? ¿Qué podrían aprender? ¿O qué resultado obtendría una persona que obtiene aquí? Que el orden en que se realizan las isometrías condiciona la actividad matemática. Desde el punto de vista matemático, el orden de las isometrías es irrelevante. Desde el punto de vista del aprendizaje, de la comprensión y de la actividad matemática, no necesariamente es irrelevante. ¿Vale? Entonces ahí empezamos a ver una diferencia entre lo que es el aprendizaje de las matemáticas y la construcción de las matemáticas. La construcción de las matemáticas tiene una serie de propiedades, teoremas, etcétera, pero no necesariamente en la actividad que realizamos esos teoremas nos ayudan en nuestro desempeño. ¿Vale? Por eso no va a bastar saber muchas matemáticas para enseñar bien las matemáticas. ¿Sí? O sea, la idea de que si yo sé matemáticas, sé enseñar matemáticas es falsa. Tengo que aprender más cosas. ¿Vale? En particular tengo que aprender que los procesos cognitivos y los procesos matemáticos no van de la mano. ¿Vale? Van a diferentes formas, diferentes estructuras y exigen diferentes motivaciones. Esto a un estudiante le importa bien poco. Es decir, yo cuando a un estudiante
esté enseñando geometría en quinto o sexto de primaria, no le voy a soltar este rollo que acabo de decir. ¿Vale? Porque la construcción del conocimiento, él quiere aprender matemáticas. ¿Vale? Él quiere, y por lo tanto, su objetivo como estudiante es ganar el reto. Es prever, tomar decisiones y hacer que las dos figuras se solapen. Ese es su objetivo. El objetivo del maestro es otro, es que en la medida en que cumple el reto, aprende matemáticas. En la medida que aprende aquellas matemáticas que yo quiero enseñar. Todo el objetivo del maestro, el objetivo del estudiante es distinto, pero la idea es que confluyan, ¿sí?, en un aprendizaje. ¿Qué diferencia hay del enunciado de esta actividad y de la otra? Pues hay una diferencia que ahora que la hemos visto y que lo hemos resuelto, pues es evidente. Aquí se dice que los giros son de esas magnitudes, 45, 90, 55, 55. En el siguiente no se dice. ¿Ya? Pero de forma implícita entendemos que como estamos en el mismo y uno sale, yo asumo que eso sí funciona, lo aplico, me doy cuenta que no. Entonces también empiezo a poner los puntos sobre las sillas en mi trabajo con los estudiantes en el que los implícitos, bueno, hay que tenerlos en cuenta. Esto de los implícitos es muy importante porque cuando enseñamos matemáticas no podemos estar constantemente diciendo matices porque haría que la comunicación fuera muy farragosa, muy pesada, muy larga y por lo tanto en matemáticas como en la vida cotidiana el lenguaje verbal asume muchos aspectos. ¿Sí? De hecho, es típico decir la geometría es el arte de pensar bien sobre figuras mal hechas. ¿Sí? Si tenemos un cuadrado, porque un cuadrado es, no sé qué, aquí tenemos un cuadrado, esto lo digas así, un rectángulo, un trapecio, no sé muy bien qué es, pero yo sigo hablando que esto es mi cuadrado, porque la diagonal del cuadrado, esta y esta son iguales y tal, no son iguales ni nada, pero no podemos ir centrarnos y limitarnos a lo que vamos a hacer. Bueno, el caso es que ya hemos tenido nuestro primer reto, hemos tenido nuestra primera situación y vamos a hacer un pequeño análisis de estos retos. ¿Qué ha pasado? Hay un cierto desacuerdo o desencuentro en la realización del reto 2. ¿Era esperable? Sí, totalmente esperable. Totalmente esperable, porque si lo hago de una forma o de otra, a unos estudiantes que han hecho primero la traslación y luego la rotación, del primero al segundo, notarán la diferencia, en principio menos, porque si antes de hacer nada con la aplicación y de alguna forma están acostumbrados a que se ponga Apples en geometría, mirarán qué herramientas hay y dirán, bueno, si en la primera yo no podía medir ángulos y en la segunda sí puedo medir ángulos, igual es que hay que utilizar. ¿Vale? Por lo tanto, sí era esperable que hubiera una ruptura y esa ruptura denota, ¿sí?, que las expectativas y la forma en que los estudiantes se relacionan con ese objeto, con ese Apple, tiene que cambiar para pasar a una adaptación buena de un valor. ¿Vale? Por lo tanto, sí era esperado. Las condiciones establecidas se han roto. El giro no es de 45, 90, etc. ¿Vale? Para realizar la tarea hay que medir, cosa que en la primera no había que medir, simplemente decir, parece que es 90. Porque 45 es muy poco, 135 es muy grande, pues tendrá que ser 90, porque solo hay ese abanico de posibilidades. En la construcción el orden condiciona la actividad matemática. En la primera da igual que haga la rotación y después la traslación que la rotación se voy a acertar seguro. En la segunda no, porque yo no puedo medir el ángulo cuando el objeto está ahí. O por lo menos es mucho más difícil identificar cómo tengo que hacer las cosas. Si yo fijo, hago la traslación, tengo el centro de ese ángulo y por lo tanto la medición es práctica, rápida y eficaz. Desde el punto de vista de la didáctica, aquí tenemos una ruptura de contrato.
El contrato didáctico son las reglas, normalmente implícitas. Yo no digo, ¿se van a relacionar con los objetos? Piensen que esta actividad se puede hacer con niños de quinto de primaria, con lo cual el discurso, el lenguaje, la forma de interaccionar es muy distinta y por lo tanto se mide siempre en un lenguaje mucho más llano, coloquial, nada técnico y por lo tanto lo único que perciben los niños es que hacen esto y dicen esto no funciona, no sé muy bien por qué. Entonces empiezan a hacer, sí, quisieran empezar a hacer pruebas de ensayo y error, pero no pueden porque tienen que decidir previamente. Se genera una ruptura, normalmente protestan, es que profe, en lo anterior se podía hacer no sé qué y ahora no se puede. No, porque no nos lo ha dicho. Claro, entonces ahí esa ruptura, los momentos de ruptura son buenos porque generan condiciones para tener una actividad distinta, diferenciada, que me va a ayudar en la actividad. Y eso ha sido posible por el uso de una variable didáctica, en este caso, el tipo de ángulo que se puede hacer. ¿Vale? ¿Y por qué es una variable didáctica? Porque el profesor ha decidido, en este caso yo, a la hora de establecer el applet, establecer un applet con unos ángulos determinados y un applet donde hay que medir, ¿vale? Y además de que lo he decidido yo, esa decisión tiene implicación en la actividad de mis estudiantes. Entonces, mis estudiantes tienen que modificar su forma de actuar, su forma de hacer la actividad matemática para tener éxito en la tarea que les estoy proponiendo. Entonces, la variable didáctica tiene esas dos condiciones. La controla el docente y dos, modifica la estrategia de resolución, el modo de resolución, el procedimiento de resolución y va a exigir una comprensión. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos, de alguna forma, vamos dando pasos, ¿no? Hemos dicho de forma informal las matemáticas por un lado. El aprendizaje va de la mano, pero no es la misma cosa. La construcción del edificio matemático y las leyes del aprendizaje no son lineales. En matemáticas, teorema, formulario, unidades, aplicaciones, y es toda una estructura. Cuando ya he demostrado algo, lo utilizo, lo reutilizo y ya está. Desde el punto de vista del aprendizaje, aprendo una cosa, vuelvo a meter la pata, tengo que ir para atrás, no lo comprendo demasiado bien, lo sé aplicar en un contexto, pero no lo sé aplicar en otro. ¿Sí? Discusión de profesores de matemáticas y física. Es que no le enseña a ustedes las parábolas, estoy con el libro parabólico y no hacen nada. Es que, ¿qué hacen en sus clases de matemáticas? Y hay una clave, que en la ecuación de segundo grado, la función polinómica, la parábola en matemáticas, es y igual a ax cuadrado más bx más c. Hay letras A, B, C, hay letras Y, X, y el tiro parabólico en física es Y, H, T, y no veo la parábola aquí. Además, las parábolas en matemáticas, las que yo voy a empezar a introducir, no digo, una parábola es... No, mi primera parábola con la que se van a quedar, el ideograma que van a tener de la parábola, una parábola es esto. ¿Vale? Es decir, matemáticas, sin embargo, yo voy a tiro parabólico y una parábola es porque yo aquí tengo mi cañón, aquí tengo un acantilado y quiero tirar porque aquí tengo un barco y lo quiero derrumbar. Y yo sé que esto va a ser un tiro parabólico. Los tiros parabólicos muchas veces son, ¿sí?, parábolas para abajo, es decir, con coeficiente a X. Con lo cual, el ideograma que tienen de parábola, las letras que utilizo, el lenguaje que utilizo es distinto, ¿vale? Y por lo tanto el estudiante no identifica. Hombre, ¿cómo no va a identificar si es la misma cosa? Porque el aprendizaje va por un lado y las matemáticas y los desarrollos teóricos. Entonces, todo esto nos lleva a decir que, bueno, que el desarrollo, la comprensión de lo que sucede y ya
voy tengo que contemplar más de las matemáticas. ¿Qué es esto de la didáctica en acción? La didáctica en acción es que si yo tengo que contemplar más cosas, estas más cosas me van a venir bien si soy profesor, si tengo que enseñar matemáticas. Es decir, hay ciertos rudimentos de la didáctica que son necesarios para mejorar en la práctica docente. Pero un profesor, en general, no es un didacta, no es un investigador en didáctica. ¿Le interesa la didáctica? Sí, porque quiere mejorar su práctica docente. ¿Vale? Ustedes en la maestría en enseñanza de las matemáticas van a tener que investigar, con lo cual van a tener aspectos que les van a servir para su práctica docente. Va a haber aspectos que si van a su centro educativo van a poder discutir con sus colegas y hay ciertas cosas que no, porque están más vinculadas a una investigación, a una producción del conocimiento didáctico. Pero, ¿cuál es el punto de unión? Podríamos llamar una didáctica en acción. Aquellos rudimentos que me ayudan para comprender, analizar, reutilizar, ver qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? La discusión del profesor de matemáticas y física es útil comprender que la parábola es más que el objeto matemático. Es su escritura, es cómo lo introducimos, es su ideograma, es la representación gráfica que le damos, es la representación tabular, que hay diferentes representaciones, ¿sí? Que los libros de texto privilegian ciertas cosas, que normalmente privilegian cuando el coeficiente A es 1, que las representaciones normalmente aparecen en escalas donde la escala del eje X y la escala del eje Y es una escala 1 a 1, y por lo tanto la distancia 1 es la misma que la otra. ¿Sí? Luego cuando se van haciendo ciertas modelizaciones eso cambia, pero viene más tarde. Y la primera impresión es la que queda. Entonces, pues hay que construir, por decirlo rápido, en oposición a esa primera introducción. Como respuesta a una necesidad profesional, para eso yo quiero esa didáctica que me va a ayudar. Yo tengo un problema en matemáticas, es que cuando enseño las ecuaciones de primer grado, me doy cuenta que x más 2 igual a 5, es una ecuación sencilla, pero si pongo x más 5 igual a 2, es una ecuación que es más difícil. Y es más difícil porque la tasa de éxito en la primera es mayor que en la segunda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la segunda va a implicar unos enteros, va a implicar unas manipulaciones. Sé también que esta ecuación es más difícil porque ese menos al principio es muy problemático. ¿Vale? Entonces, yo como profesor quiero comprender, ¿sí?, que efectivamente hay ciertas nociones de didáctica que ya se han estudiado, que se han validado, y por lo tanto, no es que mis alumnos no estudien, sean unos vagos, el grupo que tengo este año no me gusta, no, es que se sabe que los estudiantes van a tener mayor dificultad en resolver esta última ecuación que cualquiera de las otras dos. Y van a tener más facilidad en resolver la ecuación x más 2 igual a 5 que cualquiera de las otras dos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como respuesta a necesidad profesional, yo tengo que tener ciertas nociones y la didáctica ha arrojado resultados que son útiles para ser mejor profesor. Que si estamos en una licenciatura, en la formación del profesorado o en formación continua para docentes que se van reciclando, hacen un diplomado, etcétera, pues tenemos que tener claro que no formamos ni a matemáticos ni investigadores en didáctica, formamos docentes. Entonces, esa didáctica en acción, el que me permita comprender, ser mejor docente, tiene que apuntar a eso. Y por lo tanto tiene que responder a un principio de necesidad. Yo necesito saber algo porque cada vez que tengo que enseñar las ecuaciones de segundo grado, veo que mis alumnos meten la pata mucho y no sé muy bien qué hacer. Entonces necesito responder a una necesidad. Entonces, ¿ustedes en la maestría van a hacer cosas de estas? Sí,
pero tendrán que ir más allá. Y en la investigación, ¿vale? Entonces ahí es donde hay que dar un paso. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, bueno, lo primero y elemental es que la respuesta no es solo desde las matemáticas, sino que hay más aspectos que tener en cuenta. Tradicionalmente se ha tenido en cuenta las matemáticas, se ha tenido en cuenta los estudiantes y se ha tenido en cuenta los docentes. ¿Sí? Eso es lo que se llama la tripleta didáctica. ¿Vale? Matemáticas, docentes y estudiantes. Y esto, ¿por qué se ha tenido en cuenta esos tres aspectos? Porque según cómo queramos estudiar ciertas matemáticas, hay que saber cómo las introducimos, cómo las van a manipular estos estudiantes, qué función va a tener el docente, ¿de acuerdo? Y entonces ahí empiezan a surgir ciertas teorías, ¿sí? La teoría del enfoque semiótico, la teoría de situaciones didácticas, la teoría antropológica de lo didáctico, teorías, ¿sí? La teoría ¿cómo se dice? Lógica, la teoría AFOS, diferentes teorías que lo que hacen es relacionar, ¿sí? Estas relaciones y comprender y describir bajo ciertos presupuestos teóricos vinculados a la epistemología, vinculadas a la psicología, a la pedagogía, a la sociología, vinculadas a las teorías de comunicación, van generando unos instrumentos teóricos y metodológicos que me va a permitir comprender cómo todo esto se relaciona. ¿Sí? Dentro de estos grandes ámbitos, matemáticas, docentes y estudiantes, bueno, podríamos decir que hay dos subámbitos, o quizás al menos dos grandes subámbitos vinculados a cada uno de ellos. Epistemológica y ecológica. Epistemológica es la ciencia del conocimiento, ¿vale? En este caso de las matemáticas. Y la ecología es cómo viven esas matemáticas, ¿sí? Es decir, cuando digo cómo viven esas matemáticas, es que la proporcionalidad, por ejemplo, no se introduce ni se desarrolla ni se conceptualiza de la misma forma en educación primaria que en educación secundaria. En educación secundaria, digamos, el modelo fundamental es la función lineal y igual a AX. ¿Sí? Y por lo tanto el objetivo es calcular la constante de proporcionalidad A, que se interpreta como la pendiente de la recta de la función lineal, etc. En primaria no tengo álgebra, no tengo representación funcional, no tengo que representar. Pero desde muy temprana edad, si yo le digo a una persona, te doy un caramelo y a ti te doy 2, es decir, a ti te doy el doble. Si a ti te doy 3, ¿cuántos le doy a fulanito? Pues enseguida van a decir 6. Porque pueden coger caramelos, contarlos y decir 3, 4, 5 y 6. El doble, la mitad, ¿sí? Relaciones entre dos variables que sean del doble de la mitad, desde muy temprana edad, con números no grandes, ¿sí? Que números grandes son hasta 15, 16, los niños lo saben hacer. Es decir, se puede hacer introducciones de la proporcionalidad en ciertos contextos que tienen significado concreto, manipulativo, desde muy temprana edad. Pero eso va a ir evolucionando. A eso me refiero con la ecología. Cómo viven, cómo se manifiestan, qué tipo de actividad se pueden hacer, en qué tipo de contextos, qué tipo de problemas se pueden resolver. Y de hecho, una de las claves es que los saberes hay que transponerlos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que decir, bueno, si yo quiero enseñar la proporcionalidad, pero si la quiero enseñar a niños de 8 años, tendré que hacer una serie de actividades y tengo que pasar de la idea matemática formal de lo que es la proporcionalidad, tendré que traducirla a la actividad posible con niños de 8 años.
No, es que voy a estar con chavales de 14 años. Son mayores, ya tienen la capacidad, estoy en el momento en que voy a introducir las funciones lineales, bueno, pues ya lo voy a hacer de otra forma. Pues voy a modificar, ¿sí? Y voy a adaptar. Pues esas adaptaciones son lo que se llama la transposición didáctica. A la hora de estudiantes, pues hay una parte que es cognitiva, ¿sí? El desarrollo de las capacidades que tiene, de las diferencias entre unos y otros. Y hay una parte que es esencial, que es emotiva, afectiva, ¿sí? Sobre todo hay un momento en que muchos estudiantes empiezan a tener rechazo hacia las matemáticas porque no les va bien, porque entonces bueno, hay que generar condiciones para que si tienes rechazo hacia algo, mala forma de crear condiciones para que esa relación y adversión hacia algo pues desaparezca, porque si no hay una barrera, ¿sí? Que excede lo cognitivo, igual tiene capacidades, pero lleva 2 años con un profesor o profesora muy malo y no hay forma de que aprenda nada y encima es autoritario y entonces interpreta las matemáticas o lo hago bien a la primera o me cae un pongacho. Entonces, no me gusta. Y la parte docente, lo que hace el docente, pues hay una parte que es instruccional, cómo interactúa con los estudiantes, qué decisiones toma, qué metodologías utiliza y qué medios utiliza. ¿Sí? GeoGebra, que vamos a hacer muchas cosas vinculadas a la discusión, se sitúa en este polo. Entonces, desde el punto de vista del análisis, nos vamos a situar en ese polo mediacional. Vamos a utilizar un medio, en este caso informático, para discutir cómo interaccionar. ¿Una pregunta hasta ahora? ¿Algo que quieran que aclare o explique? No me queda muy claro la parte emocional afectiva, cómo se puede mejorar en los estudiantes. Esta sería una consulta. Bien, pues ahí depende de los grupos, o sea, no hay una respuesta. Lo que sí está claro es que si tú entras a una clase y preguntas ¿a quiénes le gustan las matemáticas? Y levantan los 41 la mano y dices, aquí tengo un problema. Tengo que conseguir que en poco tiempo sean más los que levanten la mano. ¿Vale? Porque si no, vamos a hacer, por eso, en edades tempranas, etcétera, o según vamos avanzando, la idea de reto, de juego, de querer conseguir algo, de construir algo, de interpretar algo, de trabajos colaborativos, mejoran mucho. Porque no nos tenemos que olvidar que hasta quinto de secundaria todos están estudiando. El que va a una carrera de ingeniería, carrera de matemáticas, o el que va a trabajar en una bodega o va a hacer cualquier otra actividad. ¿Vale? Por lo tanto, yo no puedo pretender que a mis 40 estudiantes les encanten las matemáticas y esto, pero sí que tengo que generar unas condiciones para que pues, no vayan a disgusto, al menos. ¿Vale? Por lo tanto, el aspecto de cómo se organiza la clase. Y por lo tanto, una de las claves es que haya actividades de retos, de juego en el sentido importante, no es que se movilicen, se levanten, salten, griten, no, en el sentido de que, por ejemplo, lo que hemos hecho, los retos, dice, claro, he fallado, no me he ganado. ¿Qué tendría que haber hecho? Es que, claro, si hago esto, es decir, que empiecen a hablar de matemáticas, ¿sí? De tal manera que sean útiles para ellos. Por ejemplo, si yo enseño geometría, hay una parte de geometría que es muy árida a muy temprana edad. Los niños aprenden que es un trapecio, que es un cuadrado, que es un círculo, la diagonal, el vértice, el lado, y hay como definiciones, o sea, hay otra cosa muy distinta es que yo les diga, bueno, van a pintar la siguiente figura.
Y yo les doy un dibujito donde a mis estudiantes les doy... Ahí no te van a ver. Mejor no. A estos estudiantes de aquí les doy el siguiente dibujo. Y estos estudiantes de aquí no ven el dibujo. Y organizo parejas. Uno de aquí, por uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. De tal manera que el estudiante que ve el dibujo tapa su dibujo, no mira lo que está pintando el otro y la labor que tiene es hacer un mensaje con este dibujo y que la otra persona lo reproduzca. Pero no está permitido decir, no, eso que estás pintando no está bien, quita, borra, no, no sé qué. No, eso no se puede. Solamente ve su dibujo, ¿sí? Y lo tiene que comunicar. Tendrán éxito en la tarea si al comunicar el otro representa bien y el segundo tendrá éxito en la tarea si interpreta bien el mensaje que le da. Entonces, yo ahí estoy movilizando las propiedades, las definiciones, porque si he aprendido bien y digo el segmento mediatriz del lado superior e inferior, el segmento mediatriz del segmento, o los segmentos que van del punto medio al punto medio, la circunferencia tangente que está en el cuadrante superior, en el cuadrado de arriba izquierdo, pinta un triángulo, rectángulo, isósceles, y luego haz la mediatriz que vaya hasta la semicircunferencia y el lado B sea común. Es decir, que estoy utilizando la geometría, ¿sí?, para transmitir un mensaje y por lo tanto la actividad es muy distinta a tener una lista de definiciones, me las aprendo de memoria, se me olvidan, no sé muy bien, a tener que utilizarlas en contexto, tener el reto de si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido, querré aprender bien la definición de cada palabra para que me interpreten correctamente, porque así tenemos éxito, porque luego que hemos jugado por parejas, os voy a decir, voy a armar grandes grupos y que salga el uno y el uno de cada grupo, y van a salir a la pizarra y el uno le va a dictar y toda la clase, todo el grupo correspondiente pierde porque el que ha salido a la pizarra lo ha hecho mal. Entonces van al grupo y dicen, pero no, que te han dicho la diagonal y tú has pintado la mediatriz, no te enteras. Entonces hay discusión entre ellos en términos matemáticos, porque tienen la intención de ganar. ¿Vale? Todas esas estrategias, ¿sí?, me llevan a no solamente tener mejores aprendizajes, sino a quitar el aspecto emocional un poco de rechazo. Muchas matemáticas que nos llenamos la boca de los matemáticas son importantes porque ayudan a pensar. Y tú ves que aquí no hay que pensar nada, hay que reproducir mecánicamente unos algoritmos que si me aprendo bien y acierto, yo voy a decir al profesor, oye, está bien, y yo no tengo muy claro si lo he hecho bien o no. ¿Vale? Entonces, tendré que ir con... ¿Alguna otra cuestión? Dijo que ya está hablando, ¿no?, del lado cognitivo, emocional, afectivo. Entonces me gustaría saber si hay estudios que se han realizado respecto al tener un solo docente en el sector primario, ¿no? En un curso que es análisis de currículum, nos estamos estudiando varios currículos, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que en Singapur y en Canadá, que en las pruebas PISA salen excelentes los chicos, tienen un solo docente, ¿no?, en el periodo primaria. Cosa que sucedía aquí en Perú antes, ¿no? En mi época yo he tenido un profesor de 16 años, ¿no? Pero hoy en día han cambiado, ¿no? Cada año tiene su profesor. Y entonces me gustaría saber si es así contraproducente, al menos en nuestro país, o cómo lo están trabajando a nivel internacional ese aspecto, ¿no?, de tener varios docentes en primaria o solamente un docente, ¿no?
Un docente se refiere a que tiene la continuidad en los 6 grados. Así es. Vale. También hay la interpretación de que hay más de un docente en un aula. ¿Vale? Respondo primero a la pregunta que me ha hecho, luego comento la otra. En relación a lo primero, hay un aspecto, ¿sí? Que también es de ámbito social. ¿De acuerdo? Es decir, el que tú tengas una relación afectiva de apego hacia un docente es bueno, ¿eh? Sobre todo en las primeras edades. Por ejemplo, en educación inicial y en primaria, y en educación inicial, en los 3-6 años, normalmente suele haber una profesora. Son profesoras porque normalmente son mujeres, que normalmente empiezan con uno de 3, 4, 5 y luego vuelven así cíclicamente con, por así decirlo, promociones o cohortes. En primaria lo que suele ser más clásico es que eso se reduzca a ciertos ciclos. Si hay 6 grados de primaria, primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo, porque además, al ser una etapa que da continuidad a la educación infantil o inicial, a nivel cognitivo estamos estudiando que en las etapas del desarrollo hay ciertos procesos que terminan de desarrollarse hasta los 8 años. ¿Vale? Pues se coincidiría con primero y segundo de primaria. Tercero y cuarto tendría otro ciclo y quinto y sexto tendría otro. Eso es una cosa intermedia, ¿sí? Es, por ejemplo, suele ser en España y en muchos países europeos, porque lo que buscan es tener cierta continuidad, que los procesos no sean vinculados a un periodo corto de un curso académico, sino que tengan un recorrido de al menos 2 años. ¿Por qué? Porque los desarrollos cognitivos en esas edades no todos van al mismo ritmo. Entonces, si tú tienes 2 años, puedes de alguna forma modular según los ritmos de aprendizaje. ¿Por qué no se suele hacer un seguimiento en toda una etapa educativa? Porque conforme vas avanzando, ¿sí? En los procesos de aprendizaje suele haber una cierta especialización. Esa cierta especialización es mejor que los docentes vayan un poco adaptándose a los ritmos de aprendizaje, a los contenidos, a las interacciones que tienen que tener con los niños en una determinada etapa, y porque también consigues que un niño adquiera competencias de socialización con adultos en diferentes etapas. De hecho, tanto en la educación infantil o primaria, en primaria hay más profesores varones, pero sigue dominando las profesoras mujeres. Entonces, el poder hacer esos cambios permite que también la relación escolar vaya cambiando, ¿sí? En lo que es el tutor general. ¿Sí? Cuando digo el tutor general, es que es clásico también que haya docentes que se especialicen en, por ejemplo, en la enseñanza de la lengua inglesa, en educación musical, en educación física. Pues sí que hay un profesor que da como estabilidad, que enseña conocimiento natural, social, matemáticas, plásticas, es decir, una serie de asignaturas como generales y troncales, pero hay otras específicas. Entonces, con esa modulación de un profesor con ciclos y un profesor especialista que va entrando, vas generando condiciones de que haya estabilidad en el aprendizaje del menor, pero también que ese menor a nivel socioafectivo vaya teniendo interacciones de diferentes caracteres, modos de comprender, modos de enseñar, porque luego eso hay que prepararlo. La secundaria sí es por definición especialista, con lo cual si no sería muy brusco, ¿sí? El pasar a primero de secundaria y de repente ir pasando profesores, ¿sí? Uno detrás de otro, ¿sí? Que parece una esquizofrenia de profesores. No sitúo uno y a los 50 minutos ya se ha ido y te ha entrado otro. Entonces, eso hay que ir adaptando, ¿vale? Entonces, el niño ya tiene una estabilidad en el hogar, una relación adulta con un grupo reducido de personas, tiene estabilidad en la escuela, un docente que no se limita a estabilidad, pero también va de alguna forma practicando, por así decirlo,
Lo que decía antes, lo segundo que decía, la segunda forma de interpretar, es que sí que se ha estudiado que en muchos sistemas educativos una de las claves es que no haya un solo profesor en aula. ¿Por qué? Porque uno puede tomar la función de no líder y por lo tanto de más de observador o de apoyo a las actividades. No me estoy refiriendo a un profesor en prácticas que está haciendo el grado o la licenciatura en la universidad y que va en prácticas. No, me estoy refiriendo a dos profesores titulares y uno tiene una parte menos líder y otro más líder, porque luego al salir pueden discutir. Has hecho tal cosa, etc. Y la práctica de discusión entre iguales, es decir, de su práctica docente y su desarrollo docente, mejora mucho la docencia. Esto hacerlo de forma regular, que todo el año escolar en un aula haya dos profesores, es carísimo e inviable, ¿vale? Pero sí que en muchos sistemas educativos, por ejemplo, donde también es muy conocido, que es Finlandia, ¿sí? Se trabaja así en ciclos. Siempre hay momentos de supervisión. Entonces, hay un docente, pues si tengo una plana docente, por ejemplo, vamos a poner 20 docentes, hay uno que de alguna forma actúa como apoyo en los diferentes, y va entrando a unas, a otras, y su labor es de discusión, análisis, objetivación de lo que se va haciendo, ¿sí? Y por lo tanto, la forma de interiorizar los procesos docentes, educativos, mejorar mucho. ¿Vale? Entonces eso deseo que debería todos los sistemas educativos apuntar a él, pero claro, al final es un problema económico. ¿Sí? Yo tenía una consulta. Me gustó mucho la actividad que acaba de mencionar de las figuras geométricas, pero mi consulta era más o menos para qué grado, para qué edad está enfocada esa actividad. Yo he trabajado en colegios de primaria y pienso que quizás un alumno de quinto o de cuarto de primaria sería un poco difícil, pues, mencionar quizás bisectrices o decir la circunferencia tangente al cuadrado que está en el primer cuadrante, etcétera, ¿no? Sí, el asunto es que no lo comunican así. Ellos dirían el círculo grande, el círculo chiquito. Claro, claro. Y se ve que las interpretaciones son unas veces de una forma, otras de otra. Pinta un círculo o circunferencia, dirán que esté en el cuadrado de arriba. Entonces, pues, como estamos hablando, alguno hará así. No, pero que tiene que tocar lo más grande posible. Entonces, ahí lo más grande posible que toque, ¿sí? Es cuando el profesor dice, bueno, pues esto, para que nos entendamos todos, vamos a decir tangente. Con solo esa palabra, claro, la definición no es una definición formal. La recta tangente es la que toca en un punto que no sé qué, que no sé cuántos, que hace, que no interseca, que... No. ¿Vale? De hecho, esas definiciones luego generan problemas. Porque la recta tangente es la que toca pero no corta. La recta tangente en cero. ¿Cuál es? Esta. Y corta. Lo cual la definición de que toca pero no corta pero no. Luego me va a generar problemas en problemas de análisis. La asíntota es la recta que se toca en el infinito, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, no. Sí, no. Vale. La recta tangente es la que toca en un solo punto igual a seno de x. Seno de x lo tenía que haber pasado por seno. ¿Vale? Menos seno. La recta tangente toca en infinitos puntos.
Aquí en un punto sí, pero tocan infinitos puntos en la... ¿Vale? Con lo cual, pero no pasa nada, porque esto van a ser, lo que dirían lagartos, monstruos. ¿Os digo lagartos? Pruebas y refutaciones. Un buen libro para leer. ¿Vale? Entonces, le llama monstruos porque en el proceso de definir, como yo solo tengo unos objetos muy pequeñitos, puedo obviar ciertas posibilidades y hago una definición que en ese contexto, en ese universo de objetos, me funciona. Cuando voy más lejos, no. ¿Vale? Entonces, en educación primaria, y vuelvo a lo que estábamos diciendo, ese tipo de problemas ¿sí? Pues diré, y parto el cuadrado en 4 trozos iguales y hago un triángulo que tenga el lado este y el otro, va hacia la derecha, pero recto, y que tenga, es igual de largo. No voy a decir, pero luego voy a decir, bueno, pues esto es un isósceles. Y son términos que aparecen. Pero yo no voy a definir un triángulo isósceles, sino que lo introduzco como una forma óptima de identificar un objeto. ¿Vale? Entonces, en las comunicaciones que se van haciendo con los niños, al principio son muy poco técnicas, no pasa nada. Pero de hecho, el que sean poco técnicas van a revelar que eso genera dificultades a la hora de poder hacer una comunicación. Voy a poder introducir ciertos términos que van a facilitar la comunicación. Y claro, yo voy a utilizar mi variable didáctica, que es, según las figuras que ponga, según la posición relativa de las figuras que ponga, y según cuántas figuras ponga, el mensaje será más o menos difícil. Y por lo tanto, haré actividades cuyo objetivo sea que comprendan la tarea con dibujos muy sencillos, de tal manera que genere condiciones donde la acción y garantice que toda la clase ha comprendido la tarea, y después iré haciendo cada vez más complejos, etcétera, que también tengan que, si yo pongo algo así, ¿qué he hecho? Aquí para que vieran el proceso he pintado la cuadrícula, pero luego la he borrado. Y el dibujo que yo le dejo a los niños es este, sin cuadrícula. ¿Qué quiero conseguir? Que en esta actividad el niño a la hora de comunicar, si se da cuenta, y muchas veces se dan cuenta, que digan, bueno, pues esto lo he partido en 3. Entonces le diga, pinta un cuadrado y píntalo, pinta rayas que parten en 3 trozos iguales los lados de arriba y de abajo. Que hagan 9 cuadraditos, todos iguales dentro. Pinta una, como en una hoja, como además normalmente en primaria se utilizan hojas cuadriculadas, pinta una hoja cuadriculada, pero que tenga un cuadrado de lado 9. Y luego vas a dibujar rayas de 3 en 3, un bichito. Pero luego, como has trabajado con lapicero, vas a borrar, es decir, identifiquen el objeto que yo he quitado. Es decir, que identifiquen una estructura auxiliar que les facilite la comunicación. Es decir, están trabajando con datos faltantes, con datos que no están, para utilizarlos en la comunicación, pero que luego hay que borrar. Es decir, interpretan el objeto como algo distinto a lo que se les ha dado. Eso hacemos mucho en matemáticas. Podríamos practicar ese tipo de actividad
que anticipa en un contexto muy limitado, muy reducido, una actividad que es no manipular los objetos que me dan, o las variables que me dan, o los datos que me dan, sino decir, claro, si yo hago esto, simplifico la tarea y luego le digo cómo hay que hacerlo para interpretar correctamente lo que. Y para eso bueno, estoy fomentando, ¿sí?, la comunicación, el trabajo matemático en el sentido más claro. ¿Sí? ¿Qué observan en este dibujo? Es una propaganda de una ONG y de Café Justo y de Café Justo, y lo que están diciendo es que los productores ganan un 2% del total. Luego hay unas personas que, ¿sí?, que llevan ese producto a algún sitio. Luego hay una parte que es los sitios donde se come, pero las grandes fábricas se llevan la mayor parte. Entonces, claro, esto está como bien distribuido capital, ¿no? Digamos que sin estos no hay nada y sin embargo se llevan una minucia. Entonces, lo que se busca es estrategias para fomentar, ¿sí?, que haya una mejor distribución, ¿sí? Y lo que se suele hacer muchas veces es que esto suele llevarse a, como con las grandes fábricas no hay forma de hacer, pues hay ONGs que lo que dicen, bueno, pues toma un café con una determinada valor que en lugar de valer sobre 10. ¿Qué? 10 soles, vamos a poner por favor. Vale, bueno, 10 soles. Bueno, pues en lugar de 10 soles, que digas, bueno, paga 12 o paga 11 y ese sol adicional que estás pagando, nosotros vamos a revertirlo directamente aquí. Entonces hay máquinas expendedoras de café que pone café justo. Entonces, si tú vas en España una máquina que pone café justo, quiere decir que igual te vale 10 céntimos más. Café en España vale 60 céntimos, 70, ¿vale? Pues ese adicional que pagas es porque va directamente a la ONG y la ONG directamente va a los productores. También puede haber café de producción saludable. Significa que no hay un uso extensivo de la producción, sino en condiciones que preserven el medio ambiente, etcétera. Eso es más caro, por lo tanto el café es más caro, pero para hacerlo viable repercute en una pequeña cantidad que va directamente también a los productores. ¿Vale? ¿Pero qué vemos de esta propaganda? ¿Qué podríamos decir de esta propaganda? Varias de las circunferencias nosotros proponemos. Muy bien. Si yo pongo aquí ese 25%, pues ese 25% pues me cabe 4 25%. Con lo cual, el 60%... Se afrontaría este problema de igual forma si en lugar de la ONG, que son gente civilizada, amable y que les tenemos nuestro corazoncito afectivo, se relaciona bien con ellos. Intentaríamos buscar una solución si se tratara de un banco y de la propuesta de vender Bitcoin. No, si son Bitcoins diríamos, no, claro, estos son unos rateros, ya sabemos que van a hacer una propaganda inadecuada y sin embargo, como pues la dimensión afectiva dice que tenemos que buscar una solución. ¿Vale? Entonces vuelvan a su libro GeoGebra y vayan al capítulo Círculos Café Justo. Y manipulen lo que hay ahí para ver si lo encuentran.
supone que ahora se ve esto en la proyección. Sí. Sí. Entonces aparece la misma y pueden manipular, medir, hacer lo que quieran. Entonces, en esta aplicación, yo lo que podría hacer es decir, bueno, pues, por ejemplo, puedo coger un segmento y decir, bueno, pues más o menos esta es la mitad. Aquí. Puedo decir más o menos aquí. Puedo medir. Puedo decir distancia. Por ejemplo, puedo medir este 1,85. Puedo pintar otro segmento que venga, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Puedo volver a medir. Ya tengo dos valores. Y lo que podría hacer es decir, bueno, pues como tengo 5,5, 65, ¿sí? Podría dividir 5,5 entre 65, podría dividir 1,85 entre 25 y vería que más o menos me sale la misma cantidad. Es decir, no son proporcionales en áreas, pero sí son proporcionales en radios. ¿Vale? Entonces, el hecho de tener digamos, una herramienta para poder hacer cálculos, poder hacer manipulaciones, pues se podría establecer una relación proporcional no a las áreas, sino a los radios. ¿Sí? Esto es común en educación primaria, en gráficos, en la prensa. Sí. Que la proporcionalidad sería unidimensional. Bastante clásico. ¿Vale? Entonces hay muchas representaciones que tú las ves y como matemático dices, como tienes aquí una superficie, el tipo de proporcionalidad no casa bien, y no casa bien porque se están fijando únicamente en la longitud, en la anchura o en lo que sea. Entonces, hay muchas propagandas, etcétera, que con informaciones o incluso gráficos de cuestiones macroeconómicas o lo que sea, que adolecen de esta forma de interpretar la proporcional de forma unidimensional. En educación primaria también hay representaciones donde aparece, por ejemplo, prisma. ¿Sí? ¿Vale? Otro prisma que tiene la misma base, pero
en altura y se busca una relación de proporcionalidad, pero aquí no hay ningún problema, pues porque como la base es la misma, lo único que nos cuenta es la altura y la altura. Y puedo buscar la proporción de uno y otro. ¿Vale? Porque no tengo esa restricción. Y como muchas veces cuando se introducen los volúmenes y tal, y quiero relacionarlo con temas, pues lo introduzco en este contexto, también puedo ir generando condiciones para distorsionar, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿vale? De hecho, si tengo un vaso que tiene esta base y tengo otra base, otro que tiene esta base, ¿sí? Pues las alturas ya no van a funcionar, a más bajo y mucho más alto, que quepa lo mismo. Es decir, las capacidades, ¿sí? Tendré que tener en cuenta pues, más de una dimensión. Entonces, lo que decía que yo puedo hacer estos cálculos es que de hecho lo puedo hacer con GeoGebra y puedo, estas medidas es la medida del radio de 65, la medida del radio de 25, la medida del radio de 8, la medida del radio de 2. Aquí no veo nada. Luego ya diré que esto es un problema, pero que puedo resolverlo y que puedo instrumentalizar GeoGebra de una determinada forma para esto. Pero si hago esas divisiones 0,08, 0,07, 0,08, 0,08. Ahí hay un problema de orden de medida, pero más o menos igual, y por lo tanto la proporción, el coeficiente de proporcionalidad entre el porcentaje y el radio es 0,08. Y puedo obtener esto. De hecho es el segmento dividido entre 2 porque el segmento 0,16, ¿vale? Y ahora es donde doy un pequeño paso hacia la investigación. Pequeño. Desde el punto de vista docente, el uso que he hecho de esto y esto es distinto. Aquí simplemente he hecho, es un momento de ilustración, he ilustrado a través de lo que estábamos diciendo, pues que aquello no funcionaba bien. Pero no tengo una justificación de por qué no funciona bien. ¿Vale? Entonces ese dato de que no funciona bien también lo podía haber ilustrado. Es decir, podía haber desde el principio haber mostrado esto y haberlo hecho yo. ¿Sí? Entonces yo ilustraría que lo importante es que la proporción está en las longitudes de los radios y no en las áreas. Pero no he hecho eso. He propuesto una actividad donde el estudiante va a ir manipulando, va a ir haciendo cálculos, va a ir relacionando cosas. Esto ya lo va a hacer en educación secundaria porque va a tener que medir, va a tener que ver proporciones, va a tener que relacionar fórmulas vinculadas a el área y el ¿cómo se dice? Y el radio, etcétera. Ver lo mismo lo uno que lo otro. Va a tener que manipular de forma técnica GeoGebra para poder medir eso, con lo cual estoy en otra etapa educativa. ¿Vale? Pero en definitiva hay un momento de exploración. Es el estudiante quien hace. ¿Vale? Y desde el punto de vista teórico, el impacto que va a tener en los aprendizajes es distinto. ¿Sí? El tiempo que voy a dedicar, si yo simplemente hago una ilustración, es muy breve. Desde el punto de vista de expositivo, va a ser muy eficaz a corto plazo, porque en un breve plazo, pum, yo digo las cosas, vale, si yo digo, vale, y seguimos y pasamos a otra. Pero desde el punto de vista de los aprendizajes, de la durabilidad, de la estabilidad, de la reutilización, es otra historia. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista didáctico de la investigación, tenemos ya una herramienta
para quitar ese miedo. Claro, pero si hago todo esto no me va a dar tiempo a hacer otras cosas. Ese es el miedo del profesor. Es que tengo que cumplir el currículum. Es que si no, no llego. Es que no me alcanza. Entonces, hay muchas barreras, que unas son por miedo a hacer una cosa que no estoy controlando yo. ¿Vale? Bueno, los alumnos están haciendo cosas y me tengo que adaptar un poco a sus ritmos de aprendizaje. Hay un aspecto que también es afectivo, que el alumno, desde el punto de vista, es más cómodo que a mí digan las cosas. Yo de forma pasiva voy haciendo cosas, luego ya protestaré que no me gustan o lo que sea, pero en general no soy yo el protagonista de la actividad. Pero desde el punto de vista del aprendizaje a largo plazo es muy costoso. Porque está lanzado el profesor, es que tengo que volver a repetir, es que esto no aprende nada, es que el año pasado yo les dije y ahora tengo que volver a hacer lo mismo, tengo que partir de cero. Todas esas expresiones es porque los aprendizajes no tuvieron el pozo y el impacto suficientes en el intelecto como para ser reutilizables, identificarlos en diferentes contextos y por lo tanto tenemos que estar como repitiendo, y eso ayuda a que cada vez sea más aburrido, porque es lo mismo, aprendo para aprobar un examen y luego olvido porque ya me van a hacer otra cosa. Entonces es un círculo vicioso. Entonces hay que hacer actividades en las que es fundamental la tenga que hacer el estudiante, ¿no? Breve análisis de la situación Café Justo. Tenemos un primer resultado, es bastante evidente. Esto obedece a la dimensión epistémica, son matemáticas, los diferentes métodos de resolución, circunferencia, radio, diámetro, lado del cuadrado circunscrito. ¿Por qué digo esto? Pues porque podría haber dibujado un cuadrado, inscrito o circunscrito, ver cómo relacionar qué medidas tengo, porque un cuadrado me marcaría mejor. ¿El qué me marcaría mejor? El radio. Yo he puesto el centro a ojímetro. He dicho, más o menos es aquí. Si le hubiera puesto un cuadrado y yo hubiera hecho las diagonales de ese cuadrado, hubiera marcado el centro. ¿Vale? Es decir, la construcción misma ha sido una construcción, bueno, pues para que fuéramos avanzando, pero no es una construcción buena. Si yo, sin embargo, hubiera pintado un cuadrado, que lo puedo ajustar, que más o menos lo ajusto bien, pinto las diagonales de ese cuadrado y me da el centro del círculo. Y ahí ya tengo ya más garantías de que lo voy a hacer bien. ¿Vale? Desde el punto de vista mediacional, si yo tuviera la tarjeta de propaganda, yo voy al círculo y no puedo medir bien con la regla. Sin embargo, si estoy con GeoGebra y tengo la diapositiva, puedo ir ampliando, y ese circulito que es muy pequeño, lo puedo hacer muy grande. De tal manera voy a poder fijar muy bien los círculos, voy a poder medir muy bien y voy a tener más precisión. ¿Sí? Es decir, utilizo GeoGebra como una especie de microscopio. ¿Vale? Por lo tanto, no está tan claro que los materiales manipulables en el sentido físico sean siempre más útiles para realizar tareas manuales. Idea, ¿no? Que si es manipulable es mejor, es más fácil, pues porque en edades tempranas muchas de las tareas son fáciles. Y tenemos un momento de exploración donde vamos obteniendo respuestas, pero el tipo de demostración que obtenemos es demostración empírica. ¿Qué significa? Que hacemos ciertas mediciones y vamos cogiendo confianza, ¿sí? No hacemos una demostración formal, no pasa nada. Desde el punto de vista del aprendizaje, es como otro momento de ilustración, de exploración, de demostración. En este caso, ¿vale? Y como es una demostración empírica, pues podríamos
intentar conceptualizar un poco mejor y manipular un poco mejor. Y para eso me ponen a mi código de GeoGebra y vamos al ejercicio 2 vinculado a los círculos. ¿Qué observamos en esta manipulación? Imagínense, chavales de secundaria, ¿sí? Que si yo hago esto, pongo incapaz, más o menos el círculo del área azul pongo 25, como la razón de los radios está aproximada, perdón. Si el área es 25, el área del círculo es rojo es 100, el 100 del 100%. ¿Vale? Por eso pongo 100, porque estoy pensando en una interpretación de la situación del café justo. ¿Vale? Por lo tanto, el círculo mayor tiene que valer 100, no hay ningún círculo mayor, porque nadie se lleva al 100%, hay diferentes colectivos, pero yo lo que hago es un modelo. ¿El 100% qué significa? Bueno, pues si pongo un círculo que el radio es la mitad, por eso la razón entre los radios es 0,5, ¿sí? Tengo el 25%. Eso va un poco contra la intuición. ¿Vale? Y eso justifica un poco que las proporciones en áreas no funcionen. Y de hecho, cuando yo tengo que el área es casi el 80%, pues es que tengo los radios es prácticamente de todo. ¿Qué tengo que hacer para interpretar esto? Aquí una de las herramientas fundamentales es pi r cuadrado, el área y el círculo. Entonces ahí claro que interpreto. Oh, pi r cuadrado, si el radio es la mitad, el cuadrado de la mitad, el cuadrado de un medio es un cuarto, pues las áreas es un cuarto de la primera. La fórmula no se utiliza para calcular, sino para demostrar, justificar e interpretar por qué la proporción de áreas no funciona. ¿Vale? Es un modelo para convencernos de que lo que estábamos haciendo y que relacionar las longitudes de las radios no funciona, o funciona, perdón, y lo que no funciona es las relaciones de las. ¿Vale? Entonces este modelo es un modelo ilustrativo que nos sirve para convencernos, por lo tanto está más cerca de la demostración, porque una vez que ya me he convencido, digo, claro, ¿cómo puedo justificar realmente esto? La fórmula del área del círculo. Y ahí veo e interpreto correctamente. ¿Vale?
ya estamos casi en la parte final, vamos a ir un poco más ágiles. Los enlaces que tienen ahí, como ya tienen el enlace, hay ciertas cosas que voy a pasar muy rápido que pueden mirar tranquilamente. Mediciones indirectas. Esto es la biblioteca de mi universidad. Es una biblioteca de historia, en el sentido de construirla, diseñada por un arquitecto bastante famoso en España. Es una bóveda bastante espectacular. Uno entra y es un cañón muy bonito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, una actividad que yo hago con los estudiantes es que vengan y vengan aquí, ¿de acuerdo? Se sitúan aquí, se hacen una foto y en una asignatura donde tienen que trabajar la proporcionalidad, etcétera, como ellos saben cuánto miden, pues vienen la foto y luego le llevan la foto, miden cuánto miden ellos, miden cuánto miden esto y calculan la distancia, la altura que tiene esa bóveda a través de la fotografía. Bueno, el caso es que, bueno, en esta clase pues aparecen pues los diferentes estudiantes, unos 55, entonces la biblioteca mide 1800 centímetros, es decir, 18 son 60, 16 metros, 11 metros, 21 metros, un desastre, ¿no? ¿Vale? Aquí 8 metros o 800, aquí ponía metros, con lo cual pues, 2 kilómetros y pico, 22 metros o 22 centímetros, no se sabe, ¿vale? Entonces, esto se lleva a trabajar con los estudiantes y estoy en la parte de docencia a hablar de valores atípicos, máximo, mínimo, media, varia, densa, aspectos estadísticos, ver cómo podemos calcular. Pero hay también aspectos que son afectivos y como ya somos los iniciados en la investigación, nos damos cuenta que aquí hay un problema. 1,55, 1,55, 1,60, 1,60, 65, 65, 65, 70, 75, 80, 80, 60. Hay mucho número exacto. Múltiplo de 5. Y si entendemos bien la población, tiene que haber una distribución uniforme. Y sin embargo, en los valores como exactos hay muchos valores que se aproximan. Medidas erróneas y no corrección de los estudiantes. Pues eso era esperable, sí, era esperable. Bueno, porque desde el punto de vista didáctico tenemos una responsabilidad matemática. La responsabilidad matemática se consigue en la medida en que las actividad que se hace en clase se revierta la actividad y la responsabilidad en los resultados a los estudiantes y que por lo tanto esté prohibida la pregunta, profe, ¿está bien? Esa pregunta tiene que estar prohibida en las matemáticas. ¿Vale? Alturas exactas 150, 55, 60, 65, múltiplos de 5. ¿Esto por qué es esperable? ¿Qué es? Es más manejable para ellos trabajar con esas cantidades que con decimales. No, pero tú sabes lo que quieres. Esto es una altura. Y vas a manejar además con Excel, con lo cual te da igual lo que le pongas. ¿Por qué? Que yo si mido 1,58 me da un poco de vergüenza, 1,60. Ya es como otro nivel. Es el aspecto afectivo. Y el aspecto afectivo hace que las alturas, como diría Gregory House, ¿habéis visto la serie de Gregory House? Es un médico y su frase es todos mienten. Todos mienten. Entonces, pero también hay el asunto de yo no mido 1,60
pero en realidad mide 1,54, pero es más creíble de 1,58. Es una cosa que no es más creíble, es como si hay personas que hablan con porcentajes. No, porque el 33% de las personas dicen no sé qué, nunca dicen el 40 o el 50 o el 50. Porque yo he escuchado que alrededor del 2% hace no sé qué, tal, entonces son como que valores que te dicen que lo que está hablando es cierto. Entonces, eso es muy psicológicamente, está muy estudiado, por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Que no midan las dudas, sino que darles un palo, que sabemos exactamente lo que miden, que hagan la foto con el palo y que todo lo referencien con el palo. Por lo tanto, vamos a tener todo medidas vinculadas a una única medida que sabemos. ¿Vale? Pero esto no se lo vamos a decir desde el principio, vayan con el palo, sino que vamos a generar las condiciones para observar que esto no es cierto y vamos a motivar el cambio al palo porque tal, y vas a tener que hacer una segunda foto, etcétera, porque estaremos motivando, ¿sí? Aprendizaje. Esto es, por ejemplo, muy interesante si estamos en la universidad, en la formación del profesorado. ¿De acuerdo? Porque además de enseñarles, enseñarles matemáticas, de ver la relación de valores atípicos, geometría, proporcionalidad, todas estas cosas, y en un contexto también les estamos enseñando aspectos cognitivos, cómo interfieren con lo afectivo, estamos haciendo una didáctica en acción. ¿Bueno? Y desde el punto de vista de las cosas, vamos a instrumentalizar GeoGebra como una herramienta de medir. Porque si hacemos esa foto y la ponemos en Word, también podemos medir las alturas. Pero la precisión, el punto que ponemos no es tan fácil, el punto es tan sencillo, y por lo tanto, tenemos ese instrumento lo podemos generalizar. Y, por ejemplo, si tenemos un sumidero de agua y yo quiero medir cuánto mide este circulito. Bueno, yo no puedo meter la regla, porque es un sumidero y ya está. ¿Vale? Entonces, una forma es sacar una foto, ¿sí? E ir a hacer ciertas medidas. ¿Qué pasa? Que si yo lo pongo esta foto, la medida de aquí ir al círculo, ¿sí? Hay medidas más o menos aproximadas, pero si lo agrando, es decir, si el círculo, que aquí no aparece, el verde clarito, que sería el círculo mayor, lo agrando tanto que pasa a ser el tornillo, puedo medir muy bien y puedo hacer operaciones, ¿sí? Para calcular exactamente cómo voy y bueno, pues, se puede hacer y se llega a la conclusión de que esto de aquí mide de diámetro 0,5. ¿Vale? Es decir, se produce una actividad. Lo que tiene bueno esta actividad es que yo voy a medir muchas cosas. Aquí hay muchas líneas, diámetros, hay longitud de la circunferencia, hay varias circunferencias. Sí que he podido medir la parte externa, porque esa sí que tengo acceso, porque no está hundida y sí que la puedo medir con circunferencia, con una regla, perdón. Y por lo tanto, la instrumentalización, que desde el punto de vista de la investigación didáctica está desarrollada, y hay una teoría que es la teoría de la génesis instrumental, donde se hace una interrelación entre lo que es un artefacto y un instrumento. El artefacto en este caso sería GeoGebra, y con GeoGebra yo puedo hacer muchas cosas. De hecho, puedo hacer cosas, la puedo hacer, por ejemplo, un matemático que quiere hacer una simulación del teorema de Ceba-Belenau y quiere hacer las manipulaciones y quiere recordar y tal, y quiere extraer unos dibujos para poner en su proyección, pero que no lo va a utilizar, simplemente lo va a utilizar para generar unas imágenes, o puedo utilizarlo para que se manipule, es decir, que hace un instrumento que va a funcionar. Y una de las cosas que es muy interesante es que todo ese aparataje, esa instrumentalización que hago con el GeoGebra, hago una cosa que no está escrito en los libros de matemáticas, que es momento de demostración por triangulación. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar confianza
en las medidas que tomo y en los cálculos que hago, porque aquí, si se dan cuenta, yo aquí hago que la medida final es 0,5, pero he hecho las medidas de un círculo, de otro círculo, de otro círculo, he hecho luego una media ponderada de 1,3 medidas. Es decir, puedo hacer muchas medidas, relacionarlas unas con otras y al final decir, bueno, pues es que esto está bien, porque como he tomado varias medidas que me permiten interrelacionar ciertas cosas, al final tomo confianza y está bien porque lo he hecho por diferentes métodos. Desde el punto de vista de las matemáticas, si yo demuestro una cosa por una forma, ya está, no tengo que hacerlo por otra. Desde el punto de vista del aprendizaje, hay muchas veces que lo demuestro por una forma y luego lo hago por otra forma. Por ejemplo, cuando se está estudiando el álgebra y se hacen resolución de ecuaciones, hay muchos estudiantes que lo resuelven la ecuación, pero luego, como están todavía un poco dubitativos, lo que hacen es obtienen la respuesta y dan valores para ver si funcionan, o hacen representación, o lo hacen por ensayo y error. Diferentes métodos porque van cogiendo confianza. Si todos confluyen, si todos los resultados confluyen, tengo confianza de que esto está bien. Una de las claves que vamos a buscar es demostraciones por triangulación. Y no solamente porque obtenemos mayor confianza en lo que hacemos, sino porque en el aprendizaje es muy importante establecer conexiones matemáticas. ¿Sí? Y ahí la teoría, por ejemplo, del currículo y toda la influencia que ha tenido la NCTM, National Council of Teachers Mathematics de los Estados Unidos, me dice que es muy importante, una de las aspectos fundamentales es desarrollar contenidos matemáticos en conexión con otros contenidos matemáticos. Por eso, ciertos momentos de la educación peruana de razonamiento algebraico, razonamiento geométrico, álgebra, geometría, razonamiento probabilístico, combinatorio, que había, en matemáticas no había una asignatura, sino que había 8 asignaturas, porque había 4 asignaturas más los razonamientos correspondientes, es una... Porque va en contra precisamente de la construcción de la y cuando estudie geometría, pues haré cosas de álgebra y lo relacionaré con numéricas, tablas de valores, e introduciré GeoGebra y luego Excel como manipulación psicológica. Pero no lo tengo que saber. Algunas nociones didácticas, deslizamiento metacognitivo, enseñar GeoGebra o geometría. Esto es una noción didáctica porque hay muchas veces donde, como GeoGebra es tan interesante y me posibilita tener, al final me desvío y no soy de geometría, enseño a manipular e interpretar GeoGebra. No nos olvidemos, yo quiero que aprendan geometría. GeoGebra es un instrumento para, que tiene que estar supeditado para, lo mismo aparato o recurso que instrumento, pues ya he dicho que no. La teoría de la genios instrumental matiza muy bien la diferencia entre uno y otro, la importancia, como un mismo cuchillo, un mismo tijeras, un mismo alambre, una persona que está en artes plásticas, un alambre lo utiliza para hacer cera y tal, cerámica y no sé qué, y un alambre a un profano que no ha hecho esto, pues es un alambre. Instrumentalizar algo o alguien como instrumento. ¿Qué fin? Ilustrar, explorar, demostrar qué funciones y relaciones tienen los objetos con los que intervienen. Desde el punto de vista didáctico, lo puedo utilizar en estos momentos y la pregunta clave que me formularía es ¿qué funciones y relaciones tienen los objetos que intervienen? El docente, el estudiante, qué va a hacer cada uno, cómo estructuro, y por ahí pues habría teoría de situaciones didácticas, que me estructura un medio para hacer tal cosa, trayectorias didácticas, praxeologías didácticas, teorías que me organizan y me dicen la importancia no solamente de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es mi objetivo, sino qué va a hacer los sujetos. Y por eso tendría que teorizar.
Bueno, aquí hay otra cosa que ya no voy a hacer, porque ahí, de presentación que incide en el aspecto de demostración y voy a terminar en esta cita que desde el punto de vista docente no nos olvidemos que investiguemos, hagamos didáctica, más técnica, más nos interesemos, seamos unos fanáticos y tenemos grandes investigadores, al final somos profesores. ¿Vale? Hay muy, por así decirlo, no hay didactas que no. Y el objetivo, así como si quiero conocer un vídeo que nos comenzó, científico y hace solamente investigación. Se reconoce al buen maestro por el número de temas valiosos, valiosos, que se abstiene de enseñar. Como contradictorio, ¿no? Si es bueno y es buen maestro y es valioso, pues no, a todos de cabeza a enseñarlo. No, ¿por qué se abstiene de enseñar? Porque es lo suficientemente cabal, conoce suficientemente las relaciones de interacción estudiantes, docentes y de aprendizaje como para decir, esto es muy interesante, pero no tengo los medios, los procedimientos, la situación, la comprensión de las interacciones para que sea efectivo desde el punto de vista de la hasta que no lo tenga, hasta que no lo encuentre, me voy a abstener de enseñar ese concepto.